Hola, ¿qué tal, profes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo a la hora que estén viendo este video. Y bueno, pues quiero compartirles este curso de estrategias inclusivas y creativas para un aula diversa. Quiero destacar que este curso fue en atención a las necesidades del SETBA Campus Jalapa y bueno, pues después de ciertos elementos deseamos compartirlos con todo nuestro personal con la intención de que podamos enriquecer nuestra formación continua. Claro, tenemos entendido, no somos especialistas en la educación o no somos, incluso, ¿por qué no?, especialistas en la educación especial, pero siempre va a haber necesidades de esa índole. Hay un ejemplo que yo comentaba y decía, pues si nosotros nos damos cuenta, las personas con necesidades específicas especiales o capacidades diferentes, pues siguen en nuestro entorno, siguen a nuestro alrededor, ¿no? Creo que la inclusión es tan importante porque no es de que digamos, estas personas que son diferentes a nosotros están en una unidad habitacional, ¿no? Y quiero comentar esto, o estoy comentando esto, pues referente a la parte de que a veces decimos, ¿no? Es que esas personas requieren una educación diferente, una escuela especial. Claro, no estoy diciendo que no sea útil, porque sí es necesario en ocasiones por el grado de diversidad, ¿no?, que puede existir con capacidades diferentes. Sin embargo, en lo que está a nuestro alcance, a veces hay elementos que no son tan visibles físicamente, sino intelectualmente, cognitivamente. Están entre nosotros o dice por ahí en modo de risa, si pensamos que no hay entre nosotros, puede ser que seamos nosotros, ¿no? Y esto lo vamos a ir determinando durante este curso. Quiero compartir con ustedes el objetivo para que sepamos por dónde vamos. Y bueno, el objetivo es general, es brindar una formación práctica e inclusiva para fortalecer el labor docente ante la creciente diversidad del alumnado. Y es complejo, porque a veces alumnos que aprenden de una manera diferente los aislamos, los excluimos. Y la tarea y el objetivo de este curso es que podamos determinar actividades creativas para una aula diversa. Y bueno, estamos conscientes que la sociedad cambia constantemente, la cultura cambia, hay elementos que impactan drásticamente en el entorno social, en las personas, y es importante que nosotros como docentes podamos mantener el margen de lo que tenemos que hacer. Si usted es un maestro que constantemente hace lo mismo siempre, hoy está en la mejor oportunidad de cambiar esa estructura de trabajo y hacerlo diferente, ¿no? No porque lo haga mal, no porque sea malo, sino porque se convierte en una oportunidad para crecer. Yo se los digo a los docentes, ¿no? La formación continua, fuera de que sea molesta para ustedes, algún día, en algún momento, algunos de nosotros venimos de paso y no vamos a dejar lo que aprendimos en un cofre al instituto, al grupo, a la escuela, no. Nos lo tenemos que llevar, nos lo vamos a llevar. Y entonces no es el docente de SEDVA, es el docente solamente, porque eso es el constructo, profesional, nuestra identidad profesional como docentes. Y bueno, pues no debemos dejar a un lado, pues que esto lo vamos a ejecutar pues alineados con equidad, con respeto, una mejora continua que rige en el modelo educativo institucional. Y más del modelo educativo institucional, rige a nosotros mismos como profesionales. Ahora, ¿cómo vamos a lograr este objetivo general y este curso? Bueno, vamos a dividirlo en 4 módulos que quiero determinar los objetivos específicos. Número 1, reconocer los principales tipos de necesidades educativas específicas que pueden ser emocionales, cognitivas, que es un reto completamente, y sensoriales. Y estas están presentes en nuestros educandos de educación media superior y educación superior. Miren, es muy cierto, en el ámbito de la adultez ya no se maneja la pedagogía, es la andragogía. Pero hay un elemento muy interesante que yo he remarcado en mi ámbito profesional y tiene que ver con la psicología. Si lo sentimos, no lo podemos menospreciar. Y la diferencia del niño al adulto no es tan grande. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas, seguimos sintiendo. Duele, duele. Pesa, pesa. Y entonces, eso es algo que nosotros tenemos que reconocer.
Porque antes de ser docentes, antes de que ellos sean alumnos, antes de que uno sea director, antes de que sea uno coordinador, seguimos siendo personas. Y eso es muy impactante para nuestra vida, debería de impactarnos. A veces somos un tantito errados o cerrados, por decirlo así, y pensamos en el sentido de que la realidad del otro es mejor que la nuestra. Nosotros nos marcamos como víctimas, pero cuando escuchamos el panorama nos impacta. Y bueno, a veces esto nos encamina a una pedagogía muy humanista, ¿no? Claro, hay rangos, hay parámetros, hay limitantes, esa es nuestra tarea. Y bueno, en el segundo punto es aplicar estrategias inclusivas y herramientas prácticas que permitan una mejor atención al alumnado. ¿Qué tipo de alumnado? Pues un alumnado pues diverso, ¿no? Y bueno, pues estamos a muy buen tiempo de considerar, ¿no? La diversidad, porque eh, no es necesario que nosotros hagamos una actividad tan específica y tan psicológica, ¿no? Eh, esto se vuelve interesante porque no vamos a llevarnos las mejores técnicas para alumnos con ciertas características que donde nosotros no tenemos control. Entonces, es importante considerar, ¿no? La tarea del pedagogo, la tarea del psicólogo, la tarea del psiquiatra, la tarea del neurólogo, porque a veces hay cosas que nosotros queremos corregir, ¿no? Hay anomalías en la estructura mental donde ya nosotros no podemos corregirlo por más que le pongamos actividades de caligrafía, de matemáticas, además, va a ser un tanto complejo. Y esto lo retomo como la parte del duelo, ¿no? El dolor nunca se va a ir. Tenemos que aprender a trabajar con él, a vivir con él. Y lo mismo pasa. Nosotros como docentes tenemos que aceptar nuestro alcance que podemos tener con el alumnado. Y dentro de ese alcance que nosotros tenemos con el alumnado es hacer algo al respecto. E integrar, incluir, fomentar el aprendizaje que puede llevar a cabo. Qué interesante, ¿no? Y bueno, en el tercero, como nuestra actividad docente, inmediatamente pues diseñar clases creativas, motivadoras, diferenciadas a través del uso de metodologías activas. Ya tuvimos un curso por ahí de metodologías activas. Y bueno, miren, si usted es un docente que siempre ha enseñado de la misma manera, hoy está muy buen tiempo de cambiarlo. Y no porque sepa o no porque nosotros se lo solicitemos, sino como parte de un crecimiento profesional. Y eso es muy importante. Ahora, en el siguiente punto dice fomentar una cultura de empatía, corresponsabilidad, una planeación docente centrada en el estudiante. A veces pensamos y decimos, es que a mí me conviene, ¿no? Voy a dar una clase con el proyector porque tengo proyector, pero no funciona en el alumnado. Y a veces pensamos que todas las clases tienen que ser igual porque yo ya tengo la misma materia. Y seamos honestos, a veces en el sentido burocrático, para ahorrarnos la burocracia, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la misma planeación, cambiamos la fecha y ahí quedó. No pasa nada, es el mismo tema. No, tenemos que poner atención un poco. Algo tiene que cambiar en el siguiente grupo. Los intereses, el contexto, el desarrollo académico. ¿De dónde viene el alumno? ¿Cursó otra licenciatura? En el caso de educación superior. En el caso de bachillerato, ¿viene de otra prepa? Sus conocimientos tienen que ver, su formación familiar tiene que ver. Y son consideraciones que nosotros tenemos que tener. Yo estoy seguro que ustedes se están dando cuenta que no podemos ser el mismo docente de siempre. Y así como en ese sentido de personalidad, de temperamento, lo mismo pasa con el método de enseñanza. Nuestro método de enseñanza no puede ser el mismo siempre. Algo tiene que cambiar. Pero fíjese bien, porque yo no quiero complicarle la existencia, ¿no? No quiere decir que usted va a hacer una planeación tan diferente como la que está haciendo ahorita. Y eso lo vamos a ver en el módulo 4. Por ello vamos a iniciar con esta aventura. Vamos a iniciar con nuestro módulo 1. Para ello vamos a hablar precisamente de la diversidad. Dice aquí que la diversidad no es una excepción, es una norma, donde cada estudiante aprende distinto. Y esto implica diferencias, ¿no? Por ejemplo, en ritmos de aprendizaje. Antes de hablar de los ritmos de aprendizaje, quiero compartirles, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, ¿no? Yo en mi entorno he visto muchos niños que se desarrollan en el ámbito comercial. Hay
Hay un pedagogo que hace referencia a que la educación es la vida misma, y es muy cierto. O sea, realmente la educación se convierte en el ámbito formal porque es importante evidenciarla, es importante a lo mejor, pues sí, generar elementos que permitan mostrar que existe educación, como lo que hacemos nosotros en nuestras planeaciones. Vaya, hacer burocracia, un sentido burocrático. Tenemos que sistematizar, tenemos que generar lineamientos, tenemos que hacer procesos, pero al final del día la educación sigue siendo la vida misma, ¿no? Y es muy importante, hay entornos, hay procesos, hay áreas que nos van a formar, eso es muy cierto. Y, y bueno, a mí me sorprende mucho, ¿no? Hace mucho tiempo vi a un niño precisamente que trabajaba con sus padres en un negocio muy interesante y tenía 8 años. Me llamó mucho la atención, número uno, su desarrollo de personalidad, muy social. Estaba trabajando con él y el niño hacía todo, ¿no? El niño atendía, el niño cobraba, y lo interesante es que los papás preparaban, y eso me llamó la atención. Dentro de ello, en este sentido educativo, pues ha alcanzado más y va a destacar. Posiblemente, a lo mejor, ¿no? Analizándolo, no es bueno cumpliendo en la escuela porque el fin de semana trabaja comercializando con sus padres o que demás, pero el niño les aseguro que va a subsistir con esos conocimientos. Y eso nosotros lo hemos visto. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor alcanzamos a entender las matemáticas hasta la prepa, hasta la universidad? No, es mi caso, la verdad, a mí en lo personal no me gustaban las matemáticas, ¿no? Y tiene que ver. Tenemos que considerar nuestras experiencias y es bien importante considerar. No porque yo aprenda así quiere decir que todos aprendan. Y hay maestros que les parece absurdo totalmente dejar un mapa mental, porque dicen, es que no aprenden. No, es que usted no aprende así, pero ellos sí pueden aprender así. Es ahí donde hablamos de la diversidad en el aula. Ahora, el ritmo de aprendizaje. Cada uno de nosotros aprendemos, hace un momento daba el ejemplo y decía, cada uno de nosotros aprendemos de diferente manera, y claro, en diferente momento, en diferente tiempo. Hay personas que lo hacen memorístico y lo entienden y rápido, y hay quienes no, tienen que enfrentarse a una situación real para poder alcanzar, para poder entenderlo, para poder comprenderlo. Entre otros elementos, perdón, las condiciones físicas que son legibles, ¿no? Las podemos distinguir inmediatamente. Las emocionales, pues no las podemos dejar al lado, ¿no? En la parte de cómo me siento se convierte en una barrera de aprendizaje. ¿Qué hacemos nosotros? Y a veces el alumno llega a la clase donde solamente nosotros somos su refugio y nos convertimos en el ogro, ¿no? Porque nuestro método así funciona, presionarlos. Y es muy feo vivir en ansiedad. Tenemos alumnos con que les podemos decir, ya está reprobado, y su mente ya está pensando qué va a hacer mañana porque ya le metió la idea de que lo va a reprobar. Se volvió en una barrera de aprendizaje, ¿no? Hacemos comentarios pasivo-agresivos que el alumno ya se dañó, ya se centró en ello, ya puso su atención en ello y es difícil recuperar su atención. En el ámbito cognitivo, bueno, pues sí, hay elementos, estas condiciones que al final del día se convierten en barreras de aprendizaje, y a veces pues hasta nosotros como docentes lo decimos, ¿no? Este alumno está tontito, ¿no? Pareciera ser, ¿no? Bueno, es que su condición es diferente. Claro, si nosotros queremos diagnosticarlo, pues no lo podemos hacer. Sí lo podemos identificar, pero no diagnosticar. Eso ya es tarea de un psicólogo, tarea pues de ciertos elementos y científicos en este ámbito, ¿no? Y bueno, pues es importante considerar. Los contextos también impactan, ¿no? Y a veces los alumnos vienen arrastrando la situación económica, la familia, el hermano, el problema de papá y mamá. Y seamos honestos, si hasta nosotros nos es difícil enfrentarlo, ¿no? Si tenemos un problema, pues difícilmente nos podemos centrar en ello, ¿no? Y a veces los alumnos tienden a preguntar, ¿qué tiene, no? Es que se ve enojado, es que se ve triste, ¿no? Y hace un momento hablaba de ello. Tenemos que reconocer que antes de ser maestro, antes de que ellos sean alumnos, tenemos cosas en común. Somos humanos. Tenemos mente, tenemos pensamiento. Y es importante, ¿no? Ahora, en el sentido social, pues efectivamente, las relaciones de noviazgo, las relaciones de amigos, ¿no? Y ya el maestro puso el equipo y a veces es difícil determinar esta situación, ¿no? Porque no le hablo. Si lo sabemos dirigir, podemos lograr algo bueno.
no solamente estamos enseñando conocimiento conceptual o procedimental, ¿no? También actitudinal, porque estamos formando. La educación nos tiene que transformar. El conocimiento nos tiene que cautivar. Hace días me preguntaban en una entrevista algunos alumnos de aquí de Plantel Nesa, me decían, ¿qué le hace sentir satisfecho como docente? Y yo decía, ver la evolución de las personas. Conocimiento transforma, ¿no? Uriel que están teniendo aquí en el año 2025 no es el mismo Uriel de hace 5 ni de hace 10 años, ¿no? Totalmente. Y bueno, hace un momento daba el ejemplo de las experiencias de vida, la identidad, el género. Son elementos que se convierten en la diversidad de la misma manera, ¿no? El constructo social, la personalidad. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos ejemplos más, ¿no? Quiero hablar en el ritmo de aprendizaje, quiero enfocarme en el ritmo de aprendizaje, pues se refiere a la velocidad, a la manera en la que una persona adquiere o procesa y retiene nueva información o habilidades. Esto varía mucho, ¿no? Por ejemplo, puede variar de acuerdo al estilo de aprendizaje, creo que es algo muy conocido, el sistema VAC, ¿no? Visualmente, auditiva, kinestésica o a través de la práctica. Hay personas que son prácticos y aprenden prácticamente. Quienes son visuales, totalmente visual, ¿no? En la motivación, pues una persona altamente motivada, pues puede aprender más rápido. Pero si está desinteresada, distraída, pues no logramos nada. Realmente no estamos logrando nada, ¿no? Y en ocasiones puede ser más lento, ¿no? Eso no me gusta, eso no me llama la atención. No quiere decir que el alumno no está aprendiendo. Ahora, también podemos considerar la experiencia previa, pues alguien con más conocimiento, con más experiencias, como hace un momento daba el ejemplo del niño en la parte comercial, si el niño de cierta manera se desarrolla de una manera diferente, pues ya tiene experiencias. Y a lo mejor es muy malo en dibujo, pero es muy bueno en matemáticas. A lo mejor es muy malo en matemáticas, pero es muy bueno en su desarrollo social, ¿no? Y alguien me dice, no, es que tenemos que ser buenos para todos. No, entonces, ¿por qué usted, docente que está aquí escuchando este curso, por qué usted escogió la carrera que tuvo que escoger? ¿Por qué? Y nos volvemos tan cuadrados, no entendemos la diversidad. Quisiéramos que todos los alumnos fueran expertos en nuestra materia. Eso es imposible, profes. Eso es imposible. Tiene que ver también el tiempo dedicado al estudio, es decir, la manera en que el aprendizaje se genera en el tiempo estudiado, en el esfuerzo. Hay alumnos que son muy autodidactas, muy autogestivos, buscan experiencias, investigan, y es bonito cuando llega un alumno y dice, yo investigué esto, profe. Es bonito, es agradable, ¿no? Y bueno, en otro momento, pues el contexto emocional tiene que ver. El estrés, la ansiedad, el bienestar emocional, puede afectar la capacidad del aprendizaje. Entonces el docente, que a veces piensa que miedo se convierte en respeto, llega. Y los alumnos, ¿cómo se editas? Saluda, buenos días, todos responden, buenos días. Pero en su mente hay un alumno que ya bloqueó su mente, su esquema mental, por la intención de que el profesor llegó tan enojado que dijo, si hablo, se va a desquitar conmigo. Y esa es una situación que nos pasa mucho en las evaluaciones docentes, profes. Es que el profesor llegó enojado, ¿no? Y el alumno no. Y observaciones para el docente, que no llegue enojado, que no se desquite con nosotros, que no esto, que no aquello. Contexto emocional se convierte en una barrera de aprendizaje. Eso es impactante, profes. Es importante. Miren, en estos 20 minutos hemos considerado un contexto, ¿no? Hemos considerado ciertos elementos. Yo le invito a que usted lo asimile, cómo lo puede relacionar en su práctica docente. Yo le invito a que lo haga, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video, profes. Que pasen ustedes un buen día, buena tarde, buena noche.